Déjame empezar con una verdad incómoda pero necesaria. Hay personas que hoy están influyendo negativamente en tu vida y tú mismo les estás dando permiso. No porque seas débil, no porque seas ingenuo, sino porque te enseñaron que ser buena persona significaba aguantar, ceder, callar y sonreír. Y quiero decirte algo con todo el respeto y el cariño del mundo. Ser bueno no es lo mismo que vivir bien. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces has dicho no pasa nada cuando por dentro sí pasaba? ¿Cuántas veces has aceptado algo que no querías solo para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces has puesto las necesidades de otros por encima de las tuyas hasta el punto de olvidarte de ti? Y ahora viene la pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Cuántas de esas personas harían lo mismo por ti si tú lo necesitaras? Antes de que pienses que esto es solo un mensaje motivacional más, déjame aclararte algo. Lo que te voy a compartir hoy no nace de frases bonitas ni de teorías de moda. Nace de años escuchando historias reales, de personas reales que llegaron a un punto donde ya no podían más. Personas trabajadoras, generosas, responsables, amorosas, completamente agotadas. Y cuando uno revisa sus historias con calma, aparece el mismo patrón una y otra vez. Confundieron la bondad con la autoexigencia extrema. Nadie les enseñó que se puede ser buena persona sin vivir en sacrificio constante. Nadie les explicó que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de salud emocional. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso. De por qué aprender a decir hasta aquí no te vuelve frío, ni insensible, ni mala persona. Te vuelve consciente. Quiero contarte algo que vi hace poco. Llegó a consulta un hombre, vamos a llamarlo Roberto. 50 años, empresario, padre de familia, reconocido por todos como el que siempre ayuda. Cuando se sentó frente a mí, lo primero que me dijo fue: doctor, no entiendo por qué estoy tan cansado si mi vida está bien. Y esa frase, créeme, la he escuchado muchas veces. Roberto resolvía problemas en su empresa que no le correspondían. En su familia era el mediador de todos los conflictos. Con los amigos era el que prestaba dinero, el que escuchaba, el que salvaba. Nunca decía que no. Y cuando le pregunté ¿cuándo fue la última vez que hizo algo solo porque él lo necesitaba? Se quedó en silencio. No se acordaba. Él pensaba que era generoso. En realidad estaba aterrorizado de decepcionar. Y aquí está una diferencia clave que cambia todo. No es lo mismo ayudar desde el amor que ayudar desde el miedo. Cuando ayudas porque quieres, porque te nace, aunque termines cansado, te sientes en paz. Pero cuando ayudas para que no se enojen contigo, para que no te rechacen, para que no te juzguen, el resultado es desgaste, enojo interno y una sensación profunda de vacío. La bondad verdadera no es automática, es consciente, es selectiva, porque tu tiempo es limitado, tu energía emocional es limitada, tu salud mental es limitada. Y cuando das todo el tiempo a cualquiera que lo pida, te quedas sin nada para ti. Imagina que tu energía es como una cuenta bancaria. Cada favor, cada sí que das es un retiro. Las personas emocionalmente sanas saben a quién le prestan su energía y a quién no. Pero si a ti te enseñaron que decir no es ser mala persona, nunca aprendiste a distinguir entre ayudar y desgastarte. Desde pequeño te premiaron por portarte bien, por no incomodar, por adaptarte. Y tal vez no fue con mala intención, pero el mensaje fue claro. Tu valor depende de cuánto complazcas. Entonces aprendiste a callarte, a aguantar, a hacerte a un lado, y ese patrón se quedó grabado tan profundo que hoy, siendo adulto, sigue reaccionando igual. Por eso, cuando alguien te pide algo y tú no quieres, tu cuerpo reacciona. Sientes presión en el pecho, incomodidad, ansiedad. No es exageración. Tu cerebro interpreta el no como una amenaza. Como si decirlo pusiera en riesgo tu pertenencia, tu aceptación, tu lugar. Así que para aliviar esa incomodidad dices que sí. Y el alivio llega, pero dura poco. Porque después viene el cansancio, el enojo, el otra vez me dejé. Y eso se va acumulando hasta que un día te despiertas y no sabes por qué estás tan irritable, tan triste, tan agotado. Déjame decirte algo importante. Las personas que realmente te quieren no necesitan que te anules. Respetan tus límites, no se sienten atacadas porque cuides de ti. Quienes reaccionan mal cuando empiezas a poner límites suelen ser quienes más se beneficiaban de que no los tuvieras. Y esto es algo que veo constantemente. Hay personas que tienen una habilidad impresionante para detectar a quienes siempre ceden. No porque sean malas necesariamente,
sino porque saben que ahí no habrá resistencia. Y cuando alguien se acostumbra a recibir sin dar, cualquier límite le parece una agresión. Ser emocionalmente inteligente no significa volverte duro. Significa empezar a elegir. Elegir cuándo sí, cuándo no y con quién. No desde la culpa, sino desde la claridad. Por ejemplo, ayudar a alguien que siempre está en crisis pero nunca cambia, no es ayudarlo, es mantenerlo en el mismo lugar. Quedarte horas resolviendo problemas que no son tuyos mientras descuidas tu salud no es generosidad, es abandono propio. Mantener relaciones solo por historia compartida, aunque te hagan sentir menos, no es lealtad, es miedo. La bondad sin límites se vuelve autodestructiva. Es como tener un corazón enorme, pero sin estructura que lo sostenga. Y tarde o temprano, ese corazón se cansa. Las personas verdaderamente buenas se cuidan, no porque sean egoístas, sino porque entienden algo fundamental. No se puede dar lo que no se tiene. Cuando tú estás vacío, agotado, resentido, no ayudas mejor, ayudas peor. Incluso a quienes sí amas. Quiero que hagas una pausa y te observes con honestidad. ¿Te cuesta decir que no, aunque la petición sea injusta? ¿Te sientes culpable por días después de poner un límite? ¿Sientes que das más de lo que recibes en casi todas tus relaciones? ¿Evitas el conflicto incluso cuando eso significa callarte lo que te duele? ¿Te sientes cansado sin saber exactamente por qué? Si varias de estas preguntas te incomodan, no es casualidad, es una señal. Y no para juzgarte, sino para despertar. El agotamiento por complacer no llega de golpe. Es silencioso, es lento. Un día simplemente ya no te reconoces. Y eso es peligroso. Muchas personas creen que si empiezan a poner límites van a lastimar a otros. Y sí, algunas personas se van a molestar. Pero escúchame bien, quienes se molestan porque te cuidas son quienes más se beneficiaban de que no lo hicieras. Las relaciones sanas se ajustan. Las relaciones basadas en conveniencia se rompen. Y aunque eso duele, también libera. He visto relaciones familiares mejorar cuando alguien se atreve a decir, no puedo más. He visto amistades transformarse cuando se establece respeto. Y también he visto vínculos desaparecer cuando ya no había nada que exprimir. Y aunque al inicio duele, con el tiempo llega una paz enorme porque empiezas a vivir desde la verdad, no desde la obligación. En la siguiente parte vamos a profundizar en por qué tu cerebro reacciona con miedo cuando dices que no. Cómo romper ese patrón sin sentir que estás fallando como persona y cómo empezar a identificar a quienes drenan tu energía sin darte cuenta. Ahora quiero que vayamos un poco más profundo, porque entender lo que te pasa por dentro cambia por completo la forma en que te tratas. Muchas personas se juzgan duramente por no saber poner límites. Se dicen a sí mismas, soy débil, no tengo carácter, algo está mal conmigo. Y quiero que lo escuches con claridad. No estás roto, estás condicionado. Tu cerebro aprendió muy temprano que agradar era sinónimo de seguridad, que callar evitaba problemas, que adaptarte te protegía. Y eso en algún momento de tu vida probablemente te sirvió. Tal vez creciste en un entorno donde expresar enojo no era seguro, donde decir que no tenía consecuencias, donde el amor parecía condicionado a tu comportamiento. Entonces, tu sistema nervioso hizo lo que sabía hacer mejor, adaptarse para sobrevivir. El problema es que hoy ya no eres ese niño, pero tu cuerpo sigue reaccionando como si lo fueras. Cuando alguien te pide algo y tú quieres decir que no, no solo es un pensamiento, es una reacción física. Tu corazón se acelera, tu respiración cambia, aparece una incomodidad que te empuja a ceder. Y no es porque seas exagerado, es porque tu cerebro interpreta el rechazo social como una amenaza real. Para tu cuerpo, decepcionar a alguien puede sentirse tan peligroso como cruzar una calle sin mirar. No distingue entre un peligro físico y uno emocional. Y por eso cuando dices que sí solo para calmar esa ansiedad, sientes alivio inmediato. Tu sistema nervioso se relaja, pero ese alivio es engañoso, porque tiene un costo acumulativo. Cada vez que dices que sí traicionándote, refuerzas el mensaje interno de que tus necesidades no importan. Y ese mensaje, repetido cientos de veces, termina afectando tu autoestima, tu energía y la forma en que te relacionas contigo mismo. Ahora quiero que hablemos de algo que casi nadie menciona. No todas las personas que drenan tu energía son malas. Muchas ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen. Pero eso no significa que no debas protegerte. Existen personas
que viven desde la carencia emocional siempre necesitan apoyo, atención, tiempo, rescate. Y cuando encuentran a alguien como tú, disponible, empático, responsable, se apoyan y se apoyan y se apoyan. No porque quieran dañarte, sino porque nunca aprendieron a sostenerse solos. Está también quien siempre critica por tu bien. Te dice cómo deberías vivir, cómo deberías decidir, cómo deberías ser. Y tú, en lugar de poner un límite, dudas de ti mismo. Porque aprendiste que cuestionar es falta de respeto. Y está quien solo aparece cuando necesita algo. Tú eres su primer recurso. Pero cuando tú estás mal, siempre hay una excusa y aún así lo justificas porque no quieres parecer exigente. Estas dinámicas no se rompen con explicaciones largas. Se rompen con límites claros y sostenidos. Y aquí viene algo muy importante. Poner un límite no es dar un discurso, es sostener una decisión. Muchas personas creen que para decir que no necesitan una razón perfecta, irrefutable, incuestionable, y como no la encuentran, ceden. Pero la verdad es esta: no querer es una razón válida. Necesitar descansar es una razón válida. Priorizarte es una razón válida. Aunque nadie más lo entienda, cuanto más explicas, más espacio das para que negocien contigo. Y cuando alguien está acostumbrado a que cedas, va a insistir. No porque seas malo al decir no, sino porque el cambio incomoda. Aquí quiero compartirte algo muy práctico. Cuando empieces a poner límites, hazlo con frases simples, firmes y tranquilas. No necesitas justificarte de más. No voy a poder. En este momento no es posible. Eso no funciona para mí. Y luego silencio. El silencio es incómodo pero poderoso, porque obliga al otro a procesar que tu decisión es real. Y sí, al principio te vas a sentir culpable. Esa culpa no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás haciendo algo diferente. La culpa aparece cuando rompes una regla interna antigua. Pero no todas las reglas internas son sanas. Hay una diferencia enorme entre la culpa que surge cuando haces daño y la culpa que surge cuando te cuidas. La primera te invita a reparar. La segunda te invita a regresar a un patrón que te lastima. Aprende a distinguirlas. Permítete sentir la culpa sin obedecerla. La emoción sube, incomoda y luego baja. No te mata. No destruye tus relaciones sanas. Lo que sí destruye tu vida es seguir ignorándote por miedo a sentirla. Quiero contarte otra historia. Una mujer, llamémosla Adriana, toda su vida había sido la fuerte de la familia, la que resolvía, la que organizaba, la que no se quejaba. Un día, después de años de cargar con todo, su cuerpo dijo, basta. Insomnio, ataques de ansiedad, cansancio extremo. Cuando empezó a poner límites, su familia reaccionó mal. Ya no eres la misma, le dijeron. Y tenían razón. Ya no era la misma. Ya no era la que se olvidaba de sí. Con el tiempo, algunas relaciones se ajustaron. Otras se enfriaron. Pero algo muy importante pasó. Adriana empezó a respirar. Eso es lo que nadie te dice. Poner límites no siempre trae aplausos inmediatos, pero casi siempre trae paz. Ahora, hay algo más profundo que necesitas revisar. Muchas personas complacen esperando, aunque sea inconscientemente, que algún día eso les sea devuelto. Si doy lo suficiente me van a querer. Si siempre estoy, algún día estarán para mí. Y cuando eso no pasa, duele profundamente. Pero aquí está la verdad incómoda. Dar esperando reconocimiento no es dar, es negociar. Y las negociaciones no habladas casi siempre terminan en decepción. La generosidad sana no lleva contabilidad. No se sacrifica esperando aplausos. Y sobre todo, no se da desde el miedo a perder al otro. Cuando empieces a elegir conscientemente a quien das tu tiempo, tu energía, tu atención, algo va a cambiar. Al principio, sentirás vacío, porque estabas acostumbrado a estar siempre ocupado resolviendo lo ajeno. Pero ese vacío no es pérdida, es espacio para escucharte. Y aquí viene una pregunta poderosa. ¿Quién eres tú cuando no estás cuidando a nadie? ¿Qué te gusta? ¿Qué deseas? ¿Qué sueñas? Muchas personas no saben responder porque llevan años viviendo hacia afuera. Reconectar contigo no es egoísmo, es regresar a casa.
Y ese proceso puede ser incómodo, porque implica aceptar cuánto te has postergado, pero también es profundamente liberador. Empieza poco a poco. Haz cosas sin propósito productivo. Descansa sin justificarte. Di no sin explicarte de más. Observa quién se queda cuando ya no das tanto. Ahí hay información valiosa, porque cuando empiezas a vivir con límites, tu círculo cambia. ¿Se vuelve más pequeño? Sí, pero más honesto, más liviano, más real. En la próxima parte vamos a hablar de cómo manejar la reacción de los demás cuando empiezas a cambiar, cómo sostener tus límites sin entrar en peleas y cómo dejar de sentirte responsable de las emociones ajenas. Ahora vamos a hablar de la parte más difícil de todo este proceso, la reacción de los demás cuando tú empiezas a cambiar. Porque una cosa es decidir poner límites y otra muy distinta es sostenerlos cuando el entorno no está acostumbrado a verte hacerlo. Cuando tú cambias, el sistema alrededor se desajusta. Las personas no reaccionan al límite en sí, reaccionan a la pérdida del beneficio que tenían contigo. Y eso es importante que lo entiendas, porque muchas veces interpretas su incomodidad como una señal de que estás haciendo algo mal, cuando en realidad es una señal de que estás haciendo algo distinto. Algunas personas se van a sorprender, otras se van a molestar, otras van a minimizarte. Estás exagerando, antes no eras así, te estás volviendo egoísta. Y aquí quiero que grabes algo muy claro en tu mente. Poner límites no te vuelve egoísta, te vuelve responsable. Responsable de tu energía, responsable de tu tiempo, responsable de tu salud emocional. El problema es que durante mucho tiempo cargaste con responsabilidades que no eran tuyas. Emociones ajenas, decisiones ajenas, problemas ajenos. Y cuando dejas de hacerlo, quien estaba cómodo con esa dinámica siente vacío, y ese vacío intenta llenarlo presionándote para que regreses a tu antiguo lugar. Aquí aparece una trampa muy común: entrar en explicaciones interminables. ¿Quieres que te entiendan? ¿Que validen tu cambio? ¿Que te digan tienes razón? Y mientras eso no ocurre, sigues dudando de ti. Pero la madurez emocional llega cuando entiendes que no todo límite necesita comprensión externa para ser válido. A veces la otra persona no va a estar de acuerdo. A veces no va a entender. Y aún así, tu límite sigue siendo legítimo. Aprende a tolerar la incomodidad de no ser aprobado. Eso también se entrena. Algo que ayuda mucho es dejar de discutir el límite y empezar a repetirlo con calma, con firmeza, sin subir el tono. Cuando alguien insiste, no necesitas nuevas palabras, necesitas coherencia. Entiendo cómo te sientes, pero mi decisión es esta. Y lo repites. Una vez, 2 veces. Las que haga falta. El que insiste no lo hace porque no escuchó. Insiste porque espera que cedas. Y aquí viene algo clave. Cada vez que sostienes un límite, fortaleces tu autoestima. No porque el otro cambie, sino porque tú te estás demostrando que puedes cuidarte incluso cuando es incómodo. Ahora, hablemos de la culpa otra vez, porque en esta etapa suele aparecer con más fuerza, especialmente si alguien se entristece, se enoja o se distancia. Tu mente va a querer decirte, ¿ves? Los lastimaste. Si no hubieras puesto ese límite, esto no pasaba. Pero escucha esto con atención. No eres responsable de cómo los demás manejan sus emociones. Tú eres responsable de ser respetuoso, claro y honesto. Lo que el otro haga con eso ya no te pertenece. Hay personas que cuando tú cambias, deciden adaptarse, ajustan la relación, aprenden a respetarte, te conocen de una forma nueva. Y hay otras que prefieren alejarse porque la relación solo funcionaba cuando tú te anulabas. Eso duele. Claro que duele, pero duele menos que seguir perdiéndote a ti. Una relación que solo existe mientras tú te sacrificas no es una relación equilibrada, es una carga emocional. Quiero que entiendas algo profundo. No todos los vínculos están diseñados para crecer contigo. Algunos solo estaban ahí para una etapa. Y soltar no siempre significa dejar de amar, a veces significa dejar de cargar. Ahora bien, poner límites no significa volverte frío, distante o rígido, significa elegir desde dónde das. Puedes seguir siendo empático, generoso, amoroso, pero ya no desde el miedo, sino desde la elección. Cuando das porque quieres, no porque te sientes obligado, la experiencia cambia.
ya no hay resentimiento, ya no hay desgaste, ya no hay esa sensación de nadie me cuida, porque ahora tú te estás cuidando. Y aquí aparece algo hermoso. Cuando tú te respetas, enseñas a los demás cómo tratarte, no con discursos, sino con acciones, con coherencia, con constancia. Al principio te va a costar. Habrá días en los que querrás retroceder, volver a decir que sí, evitar el conflicto, y está bien. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consciente. Cada límite que pongas, aunque sea pequeño, es un acto de amor propio. Cada no que respetas es un sí a tu bienestar. Y quiero cerrar esta parte con una pregunta honesta, de esas que incomodan pero despiertan. ¿A quién estás protegiendo cuando te abandonas a ti mismo? Si sigues cediendo por miedo a perder, lo que estás perdiendo todos los días eres tú, y eso a largo plazo es demasiado caro. En la próxima parte vamos a hablar de cómo reconstruir tu identidad después de años de complacer, cómo volver a confiar en tu criterio y cómo crear relaciones donde no tengas que desaparecer para ser querido. Ahora llegamos a una etapa muy importante del proceso, una que muchas personas no esperan y que por eso mismo suele generar confusión. ¿Quién eres tú cuando ya no estás viviendo para agradar? Porque durante mucho tiempo tu identidad se construyó alrededor de lo que dabas, de lo útil que eras, de lo disponible que estabas. Y cuando eso cambia, aparece una sensación extraña, como si el piso se moviera debajo de tus pies. Quiero que sepas algo desde el inicio. Esa sensación no es un error, es una señal de crecimiento. Cuando dejas de actuar por hábito, tu mente necesita tiempo para reorganizarse. Estás desaprendiendo una forma de vivir que aunque te dañaba, te resultaba conocida. Y el cerebro prefiere lo conocido, incluso si duele, antes que lo nuevo que todavía no sabe manejar. Muchas personas, al empezar a poner límites, sienten vacío, dicen ya no sé qué hacer con mi tiempo, me siento raro, siento que no soy tan importante como antes. Y claro que se siente así, porque antes estabas ocupado resolviendo problemas ajenos, calmando emociones que no eran tuyas, sosteniendo dinámicas que te daban un lugar, aunque fuera a costa de ti. Ese vacío no es ausencia de valor, es espacio libre. Y el espacio libre puede asustar cuando nunca lo has tenido, pero también es el lugar donde empiezas a escucharte. Durante años te preguntaste qué necesitaban los demás. Ahora toca una pregunta distinta, mucho más desafiante. ¿Qué necesitas tú? Y no me refiero solo a necesidades grandes. Hablo de cosas simples. Descanso, silencio, movimiento, creatividad, conexión genuina, tiempo sin exigencias. Al principio, muchas personas no saben responder. Y está bien. No es falta de capacidad, es falta de práctica. Nadie te enseñó a priorizarte. Aprendiste a sobrevivir, no a elegirte. Aquí es importante ir despacio. No intentes redefinir toda tu vida de golpe. Empieza observándote. ¿En qué momentos te sientes en calma? ¿Qué actividades te recargan en lugar de agotarte? ¿Con quién puedes ser tú sin estar actuando? Reconstruir tu identidad no es inventarte a alguien nuevo, es recordar quién eras antes de empezar a acomodarte para encajar. Y algo fundamental en esta etapa es volver a confiar en tu criterio, porque durante mucho tiempo dudaste de tus decisiones. Pedías opinión, buscabas aprobación, necesitabas que alguien más validara lo que sentías. No porque fueras incapaz, sino porque aprendiste que tus deseos no eran tan importantes. Cuando empiezas a escucharte, aparece el miedo a equivocarte. ¿Y si me equivoco? ¿Y si tomo malas decisiones? ¿Y si me arrepiento? Pero quiero decirte algo con mucha claridad. Equivocarte tomando decisiones propias es mucho más sano que acertar viviendo la vida de otros. El error también enseña. El resentimiento, no. Ahora hablemos de las relaciones que empiezan a surgir cuando tú ya no te abandonas. Estas relaciones se sienten distintas. No hay tensión constante. No hay miedo a decir lo que piensas. No hay necesidad de demostrar tu valor todo el tiempo. En una relación sana no tienes que ganarte el cariño sacrificándote. No tienes que estar disponible siempre para merecer amor. Puedes decir, hoy no puedo, y seguir siendo querido. Y aquí viene una verdad que cuesta aceptar. Cuando empiezas a vivir desde el respeto propio, algunas personas se alejan, pero también llegan otras. Personas que no te eligen por lo que haces por ellas, sino por quién eres. Personas que no se asustan cuando pones un límite. Personas que no te castigan con silencio, culpa o distancia. Eso
no pasa de un día para otro, pero pasa. Mientras tanto, es normal que aparezca una parte de ti que quiera volver atrás, que extrañe la validación, el gracias, el sin ti no podría, porque eso también alimentaba una parte de tu ego. Y reconocerlo no te hace malo, te hace honesto. La diferencia es que ahora ya sabes el precio que pagabas por eso y no estás dispuesto a seguir pagándolo. Quiero hablarte de algo muy delicado, el autocuidado sin culpa. Muchas personas confunden autocuidado con lujo o egoísmo. Creen que cuidarse es solo para cuando todo está resuelto. Pero el autocuidado real es básico, no extravagante. Es dormir cuando estás cansado. Es comer con calma. Es decir, que no cuando el cuerpo pide pausa. Es permitirte sentir sin corregirte todo el tiempo. Al principio, cuidarte va a incomodar a otros, porque estaban acostumbrados a que tú te descuidaras. Y eso no es fácil de aceptar. Pero recuerda, no puedes construir una vida plena sobre tu propio desgaste. Otra cosa importante en esta etapa es aprender a estar solo sin sentir abandono. Muchas personas complacen porque le tienen terror a la soledad, no a estar sin gente, sino a estar consigo mismos, al silencio, a escucharse. Pero cuando empiezas a conocerte, la soledad cambia de significado, deja de ser castigo y se convierte en refugio, un lugar donde no tienes que explicar nada, donde puedes bajar la guardia y desde ahí eliges mejor. No te unes a alguien por miedo, sino por afinidad. No dices que sí por ansiedad, sino por deseo. Este proceso no te convierte en alguien duro, te convierte en alguien más claro. Y la claridad, aunque al inicio incomode, a largo plazo ordena tu vida. Quiero que recuerdes esto. No estás perdiendo relaciones, estás perdiendo dinámicas que te hacían daño. No estás cambiando para peor, estás creciendo. Y crecer casi siempre implica incomodar versiones antiguas de ti y de los demás. Tal vez ahora no lo veas con claridad, pero llegará un momento en el que mires atrás y te des cuenta de algo muy importante. Que la paz que sientes hoy valió cada límite incómodo que pusiste, cada culpa que atravesaste, cada relación que tuvo que transformarse o terminar. Porque vivir sin traicionarte tiene un costo emocional al inicio, sí, pero vivir traicionándote tiene un costo mucho más alto a largo plazo. Y en la siguiente parte vamos a cerrar este proceso hablando de cómo sostener este nuevo estilo de vida en el tiempo, cómo no volver a caer en patrones antiguos y cómo convertir el respeto propio en una forma natural de vivir, no en un esfuerzo constante. Llegamos a una de las partes más importantes de todo este proceso, porque no se trata solo de aprender a poner límites una vez, sino de aprender a vivir desde el respeto propio de forma sostenida. Y esto es clave, porque muchas personas logran cambiar por un tiempo, pero luego poco a poco regresan a los mismos patrones. No porque quieran, sino porque lo antiguo es cómodo, familiar y automático. Así que hoy vamos a hablar de cómo no volver a perderte. Lo primero que necesitas entender es que los límites no son algo que se pone una vez y se olvida, son una práctica continua. No porque el mundo sea hostil, sino porque tú sigues creciendo. Y lo que hoy es un límite adecuado, mañana puede necesitar ajustarse. La vida cambia, las personas cambian y tú también. Antes reaccionabas desde el miedo, ahora toca actuar desde la conciencia. Y eso implica revisar periódicamente cómo estás viviendo. Preguntarte, ¿estoy diciendo que sí por elección o por costumbre? ¿Estoy dando desde la abundancia o desde el agotamiento? ¿Estoy callando por paz o por miedo? Estas preguntas no son para castigarte, son para alinearte. Habrá momentos en los que sin darte cuenta vuelvas a ceder, te comprometas de más, te sobreexijas y cuando eso pase, no te ataques, no te digas ya ves, no sirves para esto. Eso es parte del proceso. La diferencia ahora es que te das cuenta más rápido. Y eso ya es un gran avance. La madurez emocional no es no equivocarte, es corregir antes de romperte. Otra cosa fundamental para sostener este cambio es aprender a tolerar la incomodidad a largo plazo. Porque poner límites no elimina para siempre la culpa, el miedo o la duda. Los transforma. Ya no gobiernan tu vida, pero a veces aparecen. Y cuando lo hacen, tu trabajo no es eliminarlos, es no obedecerlos automáticamente. La incomodidad ya no es una señal de peligro, es una señal de crecimiento. Antes
Cada vez que sentías tensión interna, corrías a complacer para calmarla. Hoy puedes quedarte con esa sensación un poco más, respirarla, escuchar lo que te quiere decir y descubrir algo muy poderoso. La emoción pasa, pero el respeto propio se queda. Ahora quiero hablarte de algo muy importante. Elegir conscientemente dónde sí dar. Porque vivir con límites no significa cerrarte, significa direccionar tu energía. No todo merece tu tiempo. No toda urgencia es tu responsabilidad. No toda petición es una prioridad. Cuando eliges bien, dar vuelve a ser placentero. Ya no hay resentimiento oculto. Ya no hay, después de todo lo que hice por ti, hay presencia real. Y esto cambia profundamente tus relaciones. Empiezas a notar quién respeta tus tiempos, quién no te presiona, quién no te hace sentir culpable por cuidarte. Esas personas se convierten en tu base emocional. Las otras se van filtrando solas. Y aquí viene una verdad que libera mucho. No necesitas cerrar todas las historias con explicaciones perfectas. No todo requiere una conversación final. A veces el límite sostenido es la despedida. A veces el silencio claro es más honesto que 1000 palabras. Otra parte esencial de sostener este nuevo estilo de vida es aprender a validar tus propias decisiones. Ya no necesitas que todos estén de acuerdo. Ya no necesitas permiso para priorizarte. Ya no necesitas justificar tu descanso, tu distancia o tu cambio. Tu bienestar no es negociable. Y cuando esta idea se integra de verdad, algo muy bonito sucede. Dejas de vivir a la defensiva. Ya no estás esperando el próximo conflicto. Ya no anticipas el enojo ajeno. Empiezas a moverte con más calma porque sabes que puedes cuidarte incluso en situaciones incómodas. Eso se llama seguridad interna. También es importante hablar de la compasión hacia tu versión pasada. Esa versión que dijo que sí cuando quería decir que no, que se quedó donde no era valorada, que dio más de lo que tenía. No la juzgues. Esa versión hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Hoy tienes más conciencia y con eso basta. Honrar tu proceso también significa reconocer que hubo dolor, pero también aprendizaje. Que hubo desgaste, pero también crecimiento. Que no fue en vano. Ahora, quiero que mires tu vida desde otro lugar. No desde lo que esperan de ti, sino desde cómo quieres sentirte. En paz, tranquilo, íntegro, presente, con energía para lo que realmente importa. Ese es el verdadero indicador de que estás viviendo bien. Y si algún día dudas, recuerda esto. No naciste para cargar con todo. Naciste para vivir, para experimentar, para elegir, para equivocarte, para descansar, para amar sin desaparecer. El respeto propio no te aísla, te ordena, no te endurece, te aclara, no te quita amor, te enseña a darlo sin perderte. Tal vez no todos se queden en este nuevo camino contigo, pero los que sí, lo harán porque te ven, no porque te usan. Y eso vale mucho más que cualquier aprobación momentánea. Y si hoy estás en medio del proceso, sintiéndote incómodo, confundido o solo, quiero que sepas algo importante. Vas bien, aunque duela, aunque cueste, aunque a veces quiera retroceder, estás aprendiendo a elegirte. Y esa es una de las decisiones más valientes que una persona puede tomar. Aquí cerramos este recorrido, pero no tu proceso. Esto apenas comienza. Y ahora, al menos, ya no estás dormido en tu propia vida. Estás presente. Y eso lo cambia todo. Y antes de irte, si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. No por compromiso, sino por conciencia. Escríbeme en los comentarios qué fue lo que más te movió de este mensaje o qué límite sabes que necesitas poner pero todavía te cuesta. No tienes que dar detalles. A veces una sola palabra es suficiente. Cuando escribes, no solo me lees a mí, te lees a ti mismo. Y muchas personas que están pasando por lo mismo van a encontrar alivio al saber que no están solas. Si este mensaje te habló, deja tu comentario. Puede ser el primer acto de respeto contigo mismo.